Mi nombre es Leslie Melissa Parada Álvarez. Esta noche nos encontramos con el doctor Mauricio Nariño Espina, que nos va a hablar sobre la toxicomanía, sus características y consecuencias, siendo este tema importante ya que afecta actualmente a la sociedad. Doctor Nariño, ¿cómo está? Buenas noches, Melissa. Bueno, doctor, ¿por qué escogió la carrera de medicina como profesión? Pues la carrera de medicina yo la escogí porque conjuga todos los factores de servicio a la comunidad, de abordaje académico, de trabajo intelectual, de trabajo por el prójimo y de conocimiento de todas las variables del cuerpo humano. Y desde que estaba en el colegio siempre me encantaba todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano, con la biología, con la química y básicamente con la medicina fue con la carrera con la que encontré todos esos factores y especialmente poderle servir a la comunidad. En este momento ejerce la carrera. Sí, claro, estoy ejerciendo la carrera. Yo tengo un trabajo actualmente representando a la comunidad en el consejo, pero tengo mi consultorio médico en la clínica Risaralda y allí atiendo consulta todo el tiempo. ¿Y en qué entidades ha trabajado? Yo he trabajado, inicialmente hice mi formación en el Hospital San Jorge, luego trabajé en el Instituto Municipal de Salud, en la S Salud Pereira, en la Clínica Los Rosales, en el Instituto de Diabetes, trabajé en Confamiliar, trabajé también después en el Hospital San Jorge, en una IPS privada que yo tenía, que la tuve con un socio, he trabajado también en el Icontec como auditor, con la fiduprevisora y en diferentes EPS en el área de auditoría médica. ¿De qué universidad se graduó? Yo me gradué en la Universidad Tecnológica de Pereira, de médico, y luego hice algunos posgrados en la Universidad Cooperativa, en la Universidad Libre, y actualmente estoy estudiando en la Escuela Superior de Administración Pública, maestría en Administración Pública. La toxicomanía. La toxicomanía es un problema tanto físico, familiar como social. Consiste básicamente en el abuso de sustancias químicas por un individuo, sean sustancias legales o ilegales. Para el caso concreto puede ser el abuso del alcohol, del tabaco y de algunos medicamentos que se formulan para otras cosas, especialmente para el dolor. Esa toxicomanía es un problema que viene avanzando en el mundo cada vez más, afecta muy enfáticamente a los adolescentes y a los jóvenes y tiene grandes consecuencias para nuestra sociedad actual. Es triste que nuestros jóvenes en muchos países desarrollados y en los países en vía de desarrollo se han ido perdiendo en medio del abuso de sustancias. Tiene diferentes niveles, pero básicamente consiste en ese deseo, en ese impulso compulsivo, con problemas psicológicos, con problemas sociales, para consumir y abusar de esas sustancias. Componentes químicos principalmente se encuentran en las drogas. Pues no, hay diferentes tipos de drogas. Podríamos decir que las drogas se pueden clasificar de acuerdo al efecto que tienen en el organismo. Básicamente, si hablamos de las sustancias legales, el alcohol en sus diferentes formas es una de esas drogas. El café contiene cafeína, que es otra de las drogas que frecuentemente genera efecto en el organismo, y el tabaco, como partiendo de las drogas básicas, de las que son de uso legal y que la gente con cualquier regularidad las puede consumir. Y ahí podemos hacer un pequeño comentario con respecto a eso. Cuando una persona consume alcohol o abusa del alcohol, cree que simplemente está haciéndolo por divertirse, o muchas veces lo hacen de manera, sobre todo los jóvenes, lo hacen por probar, por ensayar, pero en algunas ocasiones el joven que consume el alcohol y que lo consume de manera regular le abre la puerta al abuso de otras sustancias. Entonces, con respecto al alcohol, podemos decir que genera unos efectos sobre el sistema nervioso, es un depresor del sistema nervioso, básicamente va generando un bloqueo de los núcleos de inhibición. La persona se va sintiendo cada vez más alegre, con mayores fortalezas y capacidades para responder a los diferentes estímulos. Entonces, por eso vulgarmente le dice el embellecedor, porque la gente va alterando la percepción, sus sentidos se vuelven alterados, pero su respuesta motora es lenta. La persona va perdiendo la capacidad de responder ante ciertos estímulos, pierde la capacidad de sus reflejos, y en la medida en que va generándose una persona más atrevida, con más capacidades para atreverse a las diferentes situaciones de la vida y con bajo movimiento, bajos reflejos, se arman peleas, genera conflictos,
y por eso genera este tipo de alteraciones sociales que causa el alcohol. La persona en medio del alcohol, dada esa situación de sentirse más valiente, es capaz de atreverse a hacer cosas que no haría mientras que esté sobrio. Por eso una persona que siempre dice, no, pues va a ir a pretender a una muchacha, un hombre llega y se toma un trago y dice que es capaz, pero lo duro es que también llega un amigo y le ofrece una droga y es capaz de probarla en medio de esa situación del consumo de alcohol. Entonces por eso es que el alcohol es una droga compleja, y una persona que no sería capaz de hacer ciertas cosas estando en sano juicio, estando bajo los efectos del alcohol, un hombre muy fiel es capaz de ir a cometer una irresponsabilidad, o igualmente para el caso de las damas. Entonces una situación, el alcohol es una droga muy compleja por ese aspecto. Bueno, doctor, ¿qué nos puede decir? Bueno, doctor, ¿qué nos puede hablar sobre las anfetaminas? Bueno, las anfetaminas son sustancias sintéticas que se utilizan como medicamentos, o su base, su efecto principal es ser medicamento. Son utilizadas en algunos casos para ciertas patologías del sistema nervioso central, en algunos casos para inhibir el hambre en algunos pacientes que necesitan inhibirse del hambre, o en algunas personas que necesitan inhibir el cansancio. Ese era básicamente su origen y su uso. Pero posterior a eso se empezaron a utilizar en el abuso de sustancias, en la toxicomanía, y se han utilizado en diferentes presentaciones. Incluso han sacado anfetaminas en presentaciones muy llamativas para los niños, las sacan con forma de delfines, con forma de gaticos, y la gente las utiliza incluso en las discotecas porque generan un subión. Es básicamente lo que los toxicómanos dicen, que en el momento en que están tomando generan un aumento, una hiperactividad, generan movimientos, pero fácilmente pueden generar convulsiones, fácilmente pueden generar daños irreversibles del sistema nervioso central. Son sustancias químicas poderosas y frecuentemente causan abuso, frecuentemente causan que la gente se vuelva psicodependiente, porque las personas empiezan a necesitar cada vez más droga para sentir el mismo subionazo, como se dice vulgarmente el término, entre la gente que abusa de estas sustancias. Bueno, doctor, ahora hablemos de los esteroides anabolizantes. Bueno, los esteroides anabolizantes son drogas que se utilizan fundamentalmente en el aumento de la masa muscular y en el crecimiento. Una de las hormonas son hormonas producidas naturalmente por el cuerpo. También se utiliza mucho la hormona de crecimiento. Estas son drogas que frecuentemente son abusadas por los deportistas para aumento justamente de los músculos, para el mejoramiento del rendimiento físico. Básicamente generan muchas complicaciones en el hombre: disminución del tamaño de los testículos, esterilidad; en las mujeres, modificaciones en el estado de ánimo, en su conformación física. Genera muchas alteraciones en el sistema endocrino, en el sistema de funcionamiento del cuerpo, porque básicamente rompe unos ejes de autorregulación que tenemos en el cuerpo, y frecuentemente en nuestro medio también se abusa de ellas. Bueno, doctor, ¿y el caso de la cocaína? Bueno, para el caso de la cocaína, es una droga derivada de una planta producida original en Sudamérica, que es la coca. La hoja de coca era una droga utilizada milenariamente por los indígenas de Sudamérica, masticada para generar estímulo del sistema nervioso central. Es un estimulante, como lo acabo de mencionar. Se ha ido produciendo sintéticamente y es uno de los causantes de mayores tragedias desde el punto de vista de orden público, de delincuencia en el mundo. Es tal vez la droga producida químicamente con un origen natural más usada en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Esa droga tiene diferentes complicaciones, más que por su alta propensión a la adicción y por sus efectos nocivos al generar hiperactividad, al generar sobreestímulo, fuerza descomunal. La persona que consume cocaína frecuentemente se va fácilmente a querer hacer lo que nunca había podido hacer previamente, y se cree una persona más fuerte, y realmente lo que está haciendo es dañando su organismo. Muy frecuentemente las personas en las fiestas de manera muy irresponsable la utilizan para quitarse la borrachera. Y existen unas variables de cocaína muy peligrosas, muy baratas, como para los Estados Unidos se llama el crack, aquí en nuestro medio se llama el bazuco. Es una droga, son unos análogos, más bien son unas consecuencias químicas después de unos procesos eso lo dicen vulgarmente patraciado, pero realmente es una desacetilación que se realiza a todos estos químicos y generan mayores daños para la salud y mayor adicción. Bueno, doctor, y hablando de los sedantes. Bueno, los sedantes son sustancias que deprimen el sistema nervioso también. Se utilizan para generar tranquilidad, para que la persona se sienta más apaciguada. En algunas ocasiones se utilizan para las convulsiones, y en muchos pacientes con otras patologías se utilizan para dormir. Esos sedantes o sedantes hipnóticos producen sueño, relajación,
y justamente eso muchos toxicómanos buscan el refugio de sus problemas en el sedante, buscan la forma de poder dormir, de poder sentirse más tranquilos, y esas son drogas que lo que generan básicamente es un proceso profundo de adicción a ellos en la medida en que van generando cada vez el cuerpo más necesidad y no se pueden suspender bruscamente porque la persona ya no va a poder dormir, ya no se va a poder sentir tranquila. Los más frecuentes que abusan de ellos son las benzodiazepinas, entre ellos tenemos el diazepam, que se utiliza muy frecuentemente, el clonazepam, y hay muchas otras drogas. Algunos antidepresivos tricíclicos los han utilizado para mezclarlos con otras drogas. La combinación entre sedantes y alcohol es potencialmente mortal. Y doctor, los alucinógenos. Bueno, los alucinógenos, como su nombre lo indica, son drogas que producen alteración en la percepción de los sentidos, producen alucinaciones visuales, auditivas, transforman el sistema sensorial y hacen que la gente vea sonidos, escuche colores, así lo dicen. Hay una droga que es el LSD, que es una droga utilizada muy frecuentemente en los años 60, donde se conocía la famosa psicodelia. Hay una droga que en su esencia no es químicamente un alucinógeno solamente, sino que es una droga que tiene diferentes conjunciones, pero genera alucinaciones. También se puede considerar relajante muscular, que es la marihuana. La marihuana o el cannabis es una droga muy peligrosa, mucho más de lo que la gente piensa. La gente piensa que la puede consumir por ser natural, pero como les he mencionado, casi todas estas drogas son producto de plantas. La marihuana es una de ellas, genera alucinaciones, genera alteraciones de la percepción, pero además de generar un daño en el sistema nervioso severo, genera daños en los pulmones y en el corazón. Genera enfermedades crónicas irreversibles, y lo más delicado es que cuando una persona consume marihuana tiene la posibilidad de consumir cualquier otra droga, y muchos muchachos desafortunadamente caen en la marihuana como si fuera un cigarrillo normal, la prueban y en la prueba se quedan el resto de la vida. Conozco el caso de un colega que desafortunadamente cayó en la droga, y hace poco cuando se presentó lo de la calle del Cartucho en Bogotá, el Bronx, perdón, cuando presentó lo del Bronx, tuve la tristeza de verlo por televisión en esa situación. Un médico graduado con su profesión que cayó en las drogas y desafortunadamente no pudo salir. Está en este momento tal vez en proceso de recuperación, no he vuelto a saber de él, pero es una tristeza que solo por probar una droga y solo por llegar a medio conocerla, muchas personas pueden quedar, porque usted no sabe qué va a reaccionar, cómo va a reaccionar su cuerpo, cómo va a ser su respuesta a la adicción, y en ese sentido es una cosa muy peligrosa. Bueno, doctor, ¿y qué podemos decir de los inhalantes? Bueno, los inhalantes son una droga muy barata, y por ser tan barata y por ser de tanto acceso, la gente muchas veces ni siquiera sabe que está adicta a ella. Los inhalantes básicamente vienen de los disolventes, los pegantes y las pinturas. Yo no sé si todos hemos sentido en algún momento cuando el vapor de una pintura que contiene un químico volátil que se puede convertir fácilmente en vapor, genera un efecto y le dan unas ganas de volverlo a oler. La acetona es un ejemplo. Cuando usted destapa el removedor de las uñas que contiene acetona, ese olor le genera cierto agrado, usted tiene la necesidad de volverlo a oler. El thinner y algunas pegas, que son lo que más se utiliza en nuestro medio, los gamines, utilizan el boxer, o los habitantes de la calle. En Bogotá le dicen socol, ¿sí? En otras partes del mundo se utilizan otros nombres, pero generalmente se utiliza por inhalación oral o nasal, y genera unos efectos diversos en el sistema nervioso, sobre todo inhalación del centro del hambre, disminución del sueño, disminución de las necesidades básicas de orinar, de hacer popó, de la defecación, pues. Y desafortunadamente hay una sustancia inhalada, los nitritos, que está en auge en la juventud de hoy en día, que son los famosos poppers. Los poppers son sustancias inhalantes que se pueden conservar fácilmente en un algodón, y los muchachos con cualquier responsabilidad están metiéndose eso en la nariz o generando el olor del popper. El popper, por su nombre, genera una explosión, un pop, una explosión, un subión inmediato, pero aumenta la presión arterial al nivel más alto, que puede generar incluso un derrame cerebral en niños y en jóvenes. Es una sustancia muy delicada también, y hay que tener mucha precaución con ella, porque puede causar los inhalantes daños irreversibles en los pulmones y en todo el sistema nervioso. Finalmente, hablando de los narcóticos. Bueno, las sustancias químicas conocidas como narcóticos son drogas utilizadas en la medicina para el dolor.
Las sustancias que se habían venido conociendo milenariamente en la China y en diferentes países del Oriente, que eran utilizadas para la relajación de las personas, poco a poco fueron modificándose para su uso médico. Se utilizan en los dolores muy fuertes y que son difíciles de tratar de otra manera, como las personas que padecen cáncer. Para ese caso encontramos la morfina y encontramos los mismos derivados de la heroína. La morfina y la meperidina son narcóticos que utilizamos normalmente en la medicina, pero el abuso de ellos ha venido generando también impacto porque se empezó a conseguir de manera ilegal. El caso de la heroína es un caso muy catastrófico y muy crítico, y en ese sentido más adelante quisiera que ampliáramos algo sobre eso, porque la heroína es una droga altamente peligrosa y generaría unos efectos importantes en la parte social del joven. Doctor, ¿usted qué droga considera más peligrosa y más activa para el ser humano y por qué? Bueno, yo le diría que en ese sentido hay dos fenómenos que podríamos considerar. La primera, la droga más peligrosa es aquella que es socialmente aceptada, como el alcohol, el tabaco o la misma marihuana, que incluso está en algunos países en legalización. ¿Por qué? Porque al ser socialmente aceptada, genera un impacto en la comunidad que va a generar la posibilidad de que se abra el espacio para que cualquiera la consuma. Pero desde el punto de vista fisiológico, la heroína es la más peligrosa porque tiene alto potencial adictivo, y se calcula que de cada 1000 jóvenes que empiezan a consumir heroína, solamente se recuperan 5. El resto quedan en problemas de toxicomanía crónica. ¿Cómo es el tratamiento para la toxicomanía? Básicamente el tratamiento depende de la droga que se esté consumiendo. Las personas que entran a la toxicomanía deben entrar en un proceso primero de desintoxicación, posterior a eso un proceso de manejo psicológico, y desafortunadamente, lo tenemos que decir, en muchos de los casos la persona nunca se recupera porque se producen unos daños neurológicos que causan alteraciones tanto en la necesidad de sentirse bien como en la necesidad de integrarse socialmente. ¿Qué consecuencias psicológicas puede tener una persona que sufra de toxicomanía? Pues consecuencias diversas, y lo más importante es que va perdiendo la capacidad de integración social. Melissa, la parte emocional del individuo se afecta totalmente, la capacidad de integrarse y de tener deseos y aspiraciones en la vida. El proceso de incursión a la toxicomanía hace que se dañen hogares, que se dañen familias e incluso que se dañen comunidades enteras. Por eso tenemos que evitar a toda costa que nuestros jóvenes empiecen el consumo de cualquier droga, para que no vayan a llegar a caer en estos procesos sociales tan complejos. ¿Qué es el síndrome de la abstinencia? Bueno, el síndrome de abstinencia es el efecto que se produce por la suspensión del consumo de alguna de las drogas. El más conocido por la gente es el del alcohol, el famoso guayabo. La persona más o menos entre 8 a 12 horas después de haber consumido alcohol se torna irritable, ansiosa, desesperada, temblorosa, y siente la necesidad física o psicológica de volver a consumir la droga. La base justamente de que la persona se vuelva toxicómana, es decir, que se vuelva compulsiva en el consumo de la droga, es el síndrome de abstinencia, es la necesidad de no sentir esos síntomas tan delicados y tan complejos y estar mejor fisiológicamente. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome de abstinencia y la toxicomanía? No, lo que pasa es que el síndrome de abstinencia se produce ante el consumo de cualquier tóxico. No necesariamente la persona que abusa compulsivamente de la sustancia sufre síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se produce en el momento en que se suprime el consumo. Entonces, tal vez, como le decía, es el proceso que conecta o que permite que la gente se vuelva toxicómana. La droga que más genera adicción es aquella que más necesidad produce en el cuerpo. Por ejemplo, los narcóticos reducen el dolor, y una persona que consume narcóticos hace que su cuerpo ya no produzca las sustancias endógenas del organismo que reducen el dolor. Por lo tanto, la persona que deja de consumir, para el caso de la heroína, ya no se la suministra, empieza a dolerle hasta el viento, el contacto con la ropa, le duele todo, y al dolerle todo, en ese momento la persona genera una alteración de la percepción y tiene la necesidad de volver a consumir la droga nuevamente. Doctor, ¿qué enfermedades puede desarrollar una persona que sufrió de toxicomanía? No, lo que pasa es que cada droga produce susceptibilidad a diferentes enfermedades. Las más importantes son las enfermedades emocionales y mentales. Alguna persona que caiga desafortunadamente en el abuso de sustancias tóxicas puede sufrir esquizofrenia, depresiones severas, puede sufrir trastornos del estado de ánimo como hipomanía o generar incluso casos de suicidio por las depresiones. Pero
Las sustancias diversas, como el tabaco, el alcohol, la misma cocaína, generan que la persona sea más propensa a sufrir ciertos tipos de cáncer. El alcohol genera también alteraciones en el hígado y casi todas las drogas generan alteraciones en los pulmones, en el sistema nervioso central y en el colon. Casi todas las drogas generan alteración en el funcionamiento de todo el proceso de la sexología del ser humano, inhiben el comportamiento sexual y hacen que la persona se vuelva impotente en los hombres y que las mujeres le pierdan el deseo sexual durante todo el proceso de consumo, no, sino durante el proceso de toxicomanía. Las personas se vuelven antisociales y van generando alteraciones. Y otro punto muy importante son las alteraciones que se producen durante el embarazo. Algunas de las drogas producen esterilidad, pero muchas de ellas hacen que, aun cuando la persona la haya dejado de consumir, genera alteraciones en el feto y genera problemas del desarrollo psicomotor de los niños hijos de personas toxicómanas. Doctor, ¿cómo se le diagnostica a una persona la toxicomanía? Pues básicamente las personas llegan a los servicios casi siempre cuando ya están en procesos de intoxicación severa. Una persona alcohólica generalmente se empieza a generar o empieza a generar la necesidad de consultar cuando empieza a perder la memoria durante los consumos de alcohol, lo que llaman las lagunas mentales. Cuando a una persona se le produce una laguna mental después de haber consumido alcohol, se considera que está generando daño neurológico, es decir, si a una persona se le olvida lo que ocurrió, ya tiene un daño, ya se le murieron algunas neuronas en el momento de haber consumido alcohol. Para el caso de los muchachos que consumen cannabis o marihuana, en cualquiera de sus modalidades, las sintéticas, las hidropónicas, pues las sintéticas no, las semisintéticas, porque son realmente producto de modificación genética, casi siempre son sus padres los que los llevan al médico a buscar ayuda. Se diagnostica fácilmente por un examen de orina, un examen de sangre, pero los mayores síntomas son los síntomas sociales. Las demás sustancias tienen unos exámenes en la sangre que se llaman el panel multidrogas, que le permiten identificar en sangre o en orina qué medicamentos ha consumido, qué drogas ha consumido este individuo. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de que una persona llegue a la toxicomanía? Bueno, básicamente las principales causas son ensayar. Existen allí unos patrones de consumo y le voy a hablar básicamente de ellos porque es muy importante que la gente sepa que existen esos patrones, que existe un patrón inicial que es el consumo experimental y ese es el más delicado de todos. Es la persona que experimenta y simplemente prueba, es muy impulsado por los amigos y por el consumo de otras drogas. Después de esto sigue un consumo social, no obligado, es un consumo social recreativo, que la gente lo considera recreativo, por eso muchos le llaman disque drogas recreativas, pero realmente no existe ninguna droga recreativa. Aquellas personas que dicen que consumen por divertirse, pero le repito que nadie sabe cómo va a caer en la droga. Y de ahí para allá siguen los consumos en abuso. Ya existe el consumo por necesidad, que es la persona que requiere, que su cuerpo le pide la droga, es aquella persona que tiene que estar, por ejemplo, tomando alcohol cada 8 días, que tiene que estar yéndose de rumba cada semana y que cada semana tiene que tomar licor. Esa persona ya tiene toxicomanía. Aquel que cada 8 días tenga que tomar ya es pues normalmente se le decía alcohólico. Hoy en día no se le dice alcohólico, se le dice toxicómano, abusador de alcohol. Y el último pues ya es el uso compulsivo, que es la persona que ya tiene la necesidad continua de estar consumiendo. Por ejemplo, aquel que tiene que fumarse un cigarrillo de marihuana 4 o 5 veces al día, o aquel que cae desafortunadamente en el bazuco, que tiene que fumarse un bazuco cada 2 horas, o aquel fumador de tabaco que tiene que fumarse una cajetilla de cigarrillos diarios.